10 deportes ancestrales en los que podías morir. El aburrimiento existe desde que existió el primer humano, y para solucionar este problema se inventó el entretenimiento y los deportes. Hoy en día las regulaciones y las medidas de seguridad reducen muchísimo el riesgo de los mismos, y como resultado, las muertes y las lesiones se han reducido muchísimo, aunque siempre se dan. Pero antes, la integridad de los participantes no era una prioridad, y las muertes y los accidentes eran cosa de todos los días. Hoy vamos a conocer 10 deportes ancestrales que son realmente peligrosos y con un alto nivel de mortalidad. Si les gusta el video, déjenmelo saber, creo que sí podemos hacer una segunda parte. Ahora a lo que venimos. Número 10. Justas náuticas. Hasta el día de hoy se practican en algunos países como en Francia, Alemania y Suiza, pero no se comparan con las de antes. Las justas se llevaban a cabo entre equipos de 8 en sus barcos de peleas. En general un deporte muy violento, las justas de pescadores a menudo terminaban con la muerte de un gran número de los participantes. Hipopótamos y cocodrilos rodeaban las aguas listos para mutilar a los concursantes que caían por la borda. Además, la natación no se practicaba universalmente como lo es hoy, y muchos de los pescadores terminaban ahogados simplemente porque no sabían nadar. Número 9. Justas de caballeros. En la Edad Media se denominó justa al combate singular que se hacía entre dos contendientes, a caballo y con lanza, para justificar el derecho de alguno. De ahí viene el nombre de justa, que luego se extendió a los juegos o ejercicios de caballería. En ella, los caballeros acreditaban su destreza en el manejo de las armas. Aunque se confundan como sinónimos las palabras justa y torneo, las armas empleadas en estas contiendas eran diferentes. En las justas se empleaban armas verdaderas, ofensivas y defensivas, resultando en combatientes gravemente heridos y muertos, muchos instantáneamente. En los torneos casi siempre se utilizaban armas simuladas. Desde los tiempos más antiguos se conocieron en todos los pueblos guerreros, combates o pruebas de fuerza, valor y destreza, pero no con las mismas formas ni con igual carácter, pero sí con el espíritu de emulación que precedían las justas de mero recreo en los caballeros de la Edad Media. Número 8. El polo. Tipos apretados, elegantes y adinerados en caballos de miles de dólares y con una etiqueta de alta moda son lo primero que se me vienen a la mente cuando pienso en el polo. Pero los orígenes son mucho más sangrientos y los palos muchas veces terminaban untados con los sesos de sus contrincantes. Las muertes eran comunes. Nadie está completamente seguro de cuándo o dónde nació el polo. Podría ser en China, Irán o la India, y puede remontarse hasta el siglo V a.C. Al igual que la mayoría de los deportes antiguos, no se jugaba meramente por diversión. Había un propósito. Su adopción por las élites dominantes que comúnmente luchaban a caballo convirtieron al deporte en el desfile de ricos apretados que es hoy en día. El buzcachi es una variación, el pato argentino también, pero este último es mucho más reciente. Número 7. Buzcachi. Lo primero que se me viene a la mente es Rambo 3 y ya van a ver por qué. Es una actividad ecuestre practicada en Afganistán, donde está considerada deporte nacional. A pesar de que se practica en Afganistán, se originó probablemente en Uzbekistán. Consiste en 2 equipos de chapandos o jinetes en un campo de aproximadamente 2 kilómetros de longitud. Los jugadores de cada equipo no se diferencian en el color de su camiseta, sino que parece que se conocen, como una mejenga de fútbol de barrio. El objetivo del juego es conducir el boss, que es una cabra sin cabeza y sin extremidades, desde un extremo del campo al otro. Los integrantes de ambos equipos pugnan para llevarse el cuerpo de la cabra al centro del terreno de juego. Es un juego muy violento, ya que no tiene mayores reglas y los jinetes terminan envueltos en verdaderas batallas sangrientas.
Tampoco hay árbitros, por lo que el resultado depende solo de los jugadores. Para el jinete la recompensa es el prestigio que puede tener ante el resto de sus pares. Los capitanes denominados chapandás, con turbantes y barbas negras, llegan a la cancha con fusiles Kalashnikovs al hombro y guardaespaldas, y se dan la mano antes de empezar el partido, aunque muchas veces terminan disparándose. Suena entretenido, ¿no? Número 6. Juego de pelota maya. Fue un deporte con connotaciones rituales, jugado desde el 1400 a.C. por los pueblos precolombinos de Mesoamérica. Se practicaba tanto en la vida cotidiana como en celebraciones religiosas. Durante los milenios de su existencia, el deporte ha conocido distintas versiones en diferentes lugares. Una versión moderna del juego, ulama, se sigue practicando todavía en algunos lugares de Guatemala y México. Aparentemente cumplía con la función de resolver conflictos de diversa naturaleza, pleitos por tierras, tributo, controles comerciales y otros. Las reglas del juego de pelota no se conocen bien, pero a juzgar por su descendiente, el ulama, eran probablemente similares a racquetball, donde el objetivo es mantener la bola en juego. Si se llegaba a caer la pelota, era una mala señal, ya que para muchos historiadores la pelota era un símbolo del sol. Campos de juego de pelota fueron encontrados en toda Mesoamérica, hasta el sur de Nicaragua y posiblemente tan al norte como el actual Arizona en los Estados Unidos. Estos campos de juego de pelota varían considerablemente en tamaño, pero todos tienen largas pistas estrechas con paredes laterales utilizadas para rebotar la pelota. Lo peligroso en sí no era el juego, aunque un pelotazo de estos en la cabeza probablemente te dejaría inconsciente. Lo peligroso era que en muchas ocasiones los perdedores perdían también su vida. Número 5. Hijolua. Es un deporte que se originó en las islas de Hawái hace más de 2000 años. Consiste en un peligroso viaje por la ladera de un volcán, con un trineo grande hecho de fibras de madera y coco. Una vez en la parte superior, el piloto o un equipo de pilotos corren por la pendiente ya sea en sus estómagos o en una típica posición de surfeo. Las velocidades de hasta 80 kilómetros por hora son comunes. Los misioneros cristianos del siglo XIX vieron el deporte como peligroso y una pérdida de tiempo, así que llegaron a reprimirlo. Recientemente está siendo revivido por los nativos de Hawái que tratan de volver a conectarse con su herencia. La verdad suena divertidísimo, pero si te caes a esa velocidad, graves contusiones, fracturas y la muerte eran el resultado. Número 4. Pelota purépecha o hockey en llamas. Los antecedentes del juego de pelota purépecha se remontan a los orígenes de los primeros pobladores de lo que ahora es Michoacán, siglos antes de la era común. El juego implicaba un balón que había sido untado con resina de pino y encendido en fuego, y que iban dándole vueltas por los jugadores armados con palos de maderas. Metas se establecieron a ambos lados de un tramo de campo y el objetivo era golpear la bola a través de la línea. Me imagino el montón de quemados en las bolitas con la bolita. Si te cae mal tu contrincante, le ponían la bolita en llamas entre las piernas. No, ya, seriamente, sí se daban repetidas quemaduras en el deporte. Actualmente se está volviendo a practicar. Número 3. Pancracio. Este deporte es el papá de las artes marciales mixtas que vemos hoy en día como UFC y Bellator. El término pancracio, traducido del griego, significa todos poderes o todas habilidades. Hoy en día se usa como sinónimo de lucha libre profesional. Sin embargo, en la antigua Grecia, era una competición deportiva de los Juegos Olímpicos antiguos, una combinación de boxeo griego, lucha, patadas y sumisiones con reglas casi inexistentes. Hacer zancadillas, agarrar al adversario y lanzarse sobre él eran prácticas muy comunes. Los aplastamientos con los pies, manotazos, golpes en la cara, la aplicación de presas de aplastamiento o de estrangulación, la rotura y la dislocación de miembros también eran técnicas de mucho éxito. Las reglas solo penalizaban el morder y meter los dedos en los ojos, la nariz o la boca del oponente.
Número 2. Carreras de carrozas. La Fórmula 1 es uno de los deportes más peligrosos hoy en día. Los conductores arriesgan su vida y la integridad física, aunque los dispositivos de seguridad a menudo los salvan. En la actualidad, a pesar de que las velocidades de los carros en comparación con la velocidad de las máquinas modernas son mucho menores, el deporte era mucho más peligroso y con altos números de muertos terribles entre conductores y caballos. De estas carreras practicaban los griegos, romanos y bizantinos, entre los más populares. La primera referencia a las carreras de carros es en Homero, y el ganador obtuvo una mujer y un caldero. El Circo Máximo es el más grande lugar de carreras de carrozas de Roma. Tenía capacidad para 250,000 personas y se llenaba hasta el tope en todas sus carreras, hasta 24 por día. Los aficionados se volvieron fanáticos seguidores de los 4 equipos de colores que tomaron parte en las carreras. Un seguidor del equipo rojo se prendió en fuego en la pila funeral frente a uno de sus pilotos favoritos. La violencia entre los fanáticos era bastante común. Número 1. Los gladiadores. Su entrenamiento era de los más rudos y completos. Estos muchachos eran las verdaderas superestrellas del mundo antiguo. Eran combatientes armados que entretenían al público en la antigua Roma, en confrontaciones violentas y mortales contra otros gladiadores, contra animales o contra condenados a muerte. La mayoría de los gladiadores eran criminales condenados o esclavos o prisioneros de guerra, aunque algunos llegaron a ser hombres libres. Los primeros combatientes de gladiadores en Roma están documentados en el 264 a.C. y obtuvieron inmediatamente gran éxito entre el pueblo. En la época de la República se celebraba en el Foro, ya que el primer anfiteatro no se levantó hasta el 29 a.C. Los gladiadores se formaban en escuelas especiales para combatir después en el circo a cargo de unos entrenadores llamados lanistas, que a la vez eran empresarios. Según Indro Montanelli, eran las escuelas más rigurosas de la antigüedad, y al acceder a una de ellas, el aspirante a gladiador debía jurar estar dispuesto a hacerse azotar, quemar y apuñalar. El nombre con el que eran conocidos dependían de si llevaban cascos o de la forma del mismo, escudo, espada o red, o incluso la habilidad que poseían para la lucha. Estos fueron 10 deportes ancestrales en los que podías morir. Si te gustó, ayúdame con un like y compártelo para que otras personas conozcan mi trabajo. Si quieres conocer el tema a tocar en mi próximo video, sígueme en mi página de Facebook. Solo busca la palabra Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y pura vida.